Mosul, la capital administrativa de la gobernación de Nínive en Irak. Raihan, una joven yazidí de 24 años, viajó 120 kilómetros desde Sinjar para renovar su pasaporte en vano. Mi papá está desaparecido. Su certificado de domicilio es de 2014 o antes. Me dijeron que no servía porque es muy viejo. Así que tengo que sacar un nuevo certificado de domicilio a nombre de mi mamá o mío. Y entonces me expedirán el pasaporte. Mi mamá vive en Canadá y yo quiero estar con ella. Raihan fue secuestrada a sus 14 años por el Estado Islámico y fue vendida aquí, en Mosul. Regresó con su familia hace menos de un año. Pero ahora quiere irse del país lo más pronto posible porque todo le trae recuerdos de su cautiverio, como los nombres de los pueblos por los que pasó en su camino de regreso a Sinjar. Nos capturaron en el cruce de Jardán y nos llevaron a el Shababik. Y de allá nos llevaron a Tel Afar, a una escuela, y luego a la cárcel de Badosh. El Estado Islámico se llevaba a mujeres jóvenes y niñas, una por una. Antes de llegar a Jardán, su pueblo natal, hay que pasar por el cruce donde fue secuestrada. Aquí, 3 de sus 8 hermanos fueron asesinados, junto con otros 60 hombres. Cuando nos secuestraron, mi hermano y yo llorábamos. Éramos pequeños. Aquí, en el pueblo de Jardán, no hay un hogar que no haya sido atacado, donde no haya muerto un hermano, una madre o un padre. Una gran tragedia cayó sobre Jardán. Shihab combatió contra el Estado Islámico en aquella época. Para él, los pueblos árabes de los alrededores siguen representando una amenaza potencial para los yazidíes, pero él quería volver a la tierra de sus abuelos. No quiero irme del pueblo y dejarle una oportunidad al enemigo. Tras haber sido capturada, Raihan fue llevada a Siria, donde permaneció 4 años. En 2018 aprovechó el debilitamiento del Estado Islámico y llegó a Turquía a pie. Allí vivió escondida con otra sobreviviente, hasta que el año pasado encontró a su hermano Shihab en las redes sociales. Lo contacté a través de Facebook. Le envié una solicitud de amistad y me aceptó. Llevaba mucho tiempo buscándome, estaba esperando ese día. Pero cuando estábamos en las manos del Estado Islámico, nos decían que si volvíamos a nuestros hogares, donde los yazidíes, nos matarían. Así que teníamos miedo de eso y de volver aquí. Raihan ignoraba que se había promulgado una ley yazidí para proteger a las sobrevivientes de cualquier posible repercusión por haberse casado fuera de su comunidad. Ahora Raihan no quiere hablar más de su cautiverio ni de su matrimonio forzado. Lo que me pasó a mí les pasó a todas las mujeres yazidíes. Lo perdí todo, pero volví a la vida. Este regreso a la vida sigue estando lleno de obstáculos. El trauma de años de violencia, la esclavitud sexual y para algunas el nacimiento de hijos bajo estas circunstancias son una carga para las sobrevivientes. Ahlas y Suham permanecieron retenidas por el Estado Islámico durante 3 meses y 3 años respectivamente. Se reúnen a menudo para darse apoyo. Nosotras, las sobrevivientes, no les hacemos preguntas a quienes han estado en manos del Estado Islámico, ya que esas preguntas les molestan. Así que les preguntamos por su situación actual. Primero, los derechos de los sobrevivientes, después, su salud mental. Si alguien estuvo 10 años o más en cautiverio, claro que su situación es más difícil que la mía. Estuvo allí más tiempo. Así que tenemos que ayudarle paso a paso hasta que pueda volver a vivir una vida normal. La misma Suham está intentando irse de Irak, pero su solicitud de visa fue rechazada. El argumento es que el peligro ya no es inminente. Sin embargo, la violencia del pasado sigue estando presente en la mente de las personas. El Estado Islámico dejó huellas imborrables, como aquí, en las afueras de la ciudad de Sinjar. Se estima que en estas fosas comunes enrejadas se encuentran los cuerpos de unas 100 personas. Es un valle, así que el agua de lluvia que baja de las montañas se llevó muchos huesos. Incluso los animales se los lleva a otras partes antes de que se colocaran las rejas. Aquí, por ejemplo, se puede ver claramente un cuerpo y ropa.
32 fosas comunes como esta aún no se han excavado. De los 92 lugares identificados en Sinjar, donde 2.600 personas siguen desaparecidas. Con su ONG de defensa de los derechos humanos, Jairi intenta que las reivindicaciones de la población yazidí sean escuchadas. La defensa es importante para la cuestión del genocidio yazidí. 10 años después del genocidio, hay muchos casos de los que el gobierno no se ha ocupado, como los secuestros y las desapariciones. También está el asunto de la reconstrucción y el de los desplazados, que requieren un gran apoyo. La comunidad yazidí sigue esperando que Bagdad reconozca legalmente el genocidio, lo que permitiría indemnizar a las familias de las víctimas y juzgar a los responsables por genocidio. Pero las leyes tardan en llegar, y aquí las cicatrices de la guerra alimentan el temor que pueda volver a ocurrir. En el camino hacia el monte Sinjar, esta ropa abandonada es un recordatorio del terror que se apoderó de los habitantes que huían del avance del Estado Islámico. En agosto de 2014, entre 35.000 y 50.000 yazidíes subieron por estas pendientes bajo un sol inclemente. Solo unas 15 familias vivían en la cima por ese entonces, campesinos y agricultores, como Pierre Shaker. Aquí se reunían unas 400 familias. Algunas se quedaban 5, 6, 7 años, dependiendo de esta agua y este huerto. Dejábamos que tomaran lo que quisieran del huerto y del rebaño. Cuando se nos acabó la comida, sacrificamos el rebaño y nos alimentamos de los productos de estos campos. Si no hubiera sido por este pozo, mucha gente habría muerto. Esa agua valía más que el oro y los dólares. Juro que si un niño hubiera tenido una botella de agua en la mano, no la habría cambiado por $5.000. Estas carpas destruidas fueron abandonadas por quienes huyeron más lejos, a Siria y luego a Kurdistán iraquí. Alrededor de 300 familias se quedaron. Las casas han empezado a sustituir a las carpas, a pesar de las dificultades económicas. Una construcción sin terminar es preferible a la incertidumbre del regreso, dice su propietario, que no desea mostrar su rostro. Si el gobierno nos apoyara y reconstruyera nuestras casas y pozos, volveríamos, pero no podemos porque cuesta mucho dinero y la situación no es 100% segura. Nos acostumbramos a este lugar, así que pensamos que, así estuviéramos en medio de las montañas, aquí estamos mejor. En el valle hay mucho miedo. Su sobrino Hassan, padre de 3 hijos, trabaja en la construcción de la casa. Trabajamos a crédito, así que no nos pagan directamente, como ahora que estamos trabajando en la casa de mi tío. La situación económica de la región es difícil, así que no hay muchas oportunidades de trabajo. En promedio, Hassan trabaja en 2 construcciones al mes, pero necesitaría al menos el triple de trabajo para mantener a su familia de 5 personas. Por ahora, quedarse en este campamento es su única opción. No fuimos al Kurdistán, nos quedamos porque pensábamos que volveríamos a nuestra tierra al cabo de 1 o 2 meses. Los aviones lanzaban comida y carpas de nylon. Todos los que se quedaron acá no tenían a dónde volver. No me quedé en esa carpa durante 10 años por voluntad propia. Las crecientes tensiones entre los refugiados y los habitantes de Sardashti empieza a ser un motivo de preocupación para Hassan y para su vecino y primo Abu Jairi. Estas tierras le pertenecen a la gente y quieren que nos vayamos. Si nos echan de sus tierras, tendremos que irnos a otro lugar. Otro lugar, para ellos, significaría quedarse en las montañas. Reconstruir en el valle es demasiado caro y no han podido beneficiarse de las ayudas gubernamentales ofrecidas para animar a la gente a regresar a la provincia. Estas ayudas, distribuidas hasta el 30 de julio, solo estaban disponibles para los desplazados que vivían en campamentos de refugiados en Kurdistán.
Aquel día, a principios de verano, más de 300 familias se habían presentado con la esperanza de recoger un cheque de 4 millones de dinares iraquíes, es decir, unos $3.000, y electrodomésticos. Esta ayuda no es nada despreciable para estas familias. La mayoría de ellas acaban de pasar 10 años en campamentos de refugiados. Esta ayuda financiera se está distribuyendo para apoyar a las familias y favorecer el regreso del mayor número posible de personas y el cierre de los campamentos. Todos saben que Sinjar necesita que el gobierno haga un gran esfuerzo, ya que ha sufrido considerables destrucciones y daños en sus infraestructuras. Los soldados interrumpieron nuestro reportaje. En Sinjar reina un clima de desconfianza debido a la presencia de múltiples facciones armadas, entre ellas el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, una organización independentista kurda turca actualmente prohibida en Irak. La inspección fue breve, pero su intervención bastó para inquietar a la asamblea. Solo un joven afuera aceptó hablar de los límites de esta ayuda gubernamental con la condición de permanecer en el anonimato. Uno se lleva este cheque al banco y deposita los 4 millones, pero antes de recibirlo se gasta 1 millón en honorarios legales y transporte. Necesito entre 25 y 30 millones para terminar mi casa, solo para hacerla habitable, ni siquiera para tener una casa lujosa. A pesar de los obstáculos, entre 130.000 y 150.000 personas han llegado a sus hogares desde enero. La economía se está recuperando poco a poco, pero sigue debilitada. La mayoría de los comerciantes necesitan ayuda financiera de las organizaciones internacionales. Jairi Ibrahim recopila y transmite sus peticiones. El aire que sale de los ventiladores es caliente. Si tuviéramos aire acondicionado para enfriar la fruta, podríamos conservarla más tiempo y venderla a precios razonables para ayudar a la gente. Le agradeceríamos mucho que se lo comunicara a las organizaciones. Para Dilshad, la llegada de frutas y verduras en la región a sus puestos es un símbolo de que la vida ha vuelto a la provincia. El potencial de una vida diferente para la nueva generación de yazidíes, nacidos tras el genocidio, que ahora representan la esperanza de un nuevo Sinjar.